Estimados profesionales del derecho, bendiciones, muchísimas bendiciones. ¿Cómo me les va? ¿Cómo les ha ido? Les saludo cordialmente desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, el profesor Mauri Rojas, actual director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, institución educativa que se esfuerza cada día más por generar los conocimientos necesarios que todo profesional del derecho necesita para mejorar su praxis legal. Estimados compatriotas, desde la distancia les declaro que somos parte de un ejército seleccionado, que es el ejército de Dios. Él, con su dedo maravilloso, nos ha seleccionado para formar parte de este ejército, ser líderes del mismo y ser portadores siempre de una buena palabra, En su nombre poderoso le dedicamos estas palabras y le dedicamos todo nuestro corazón para que nos dé el discernimiento necesario y poder continuar cada día en pro de nuestro crecimiento y por supuesto para que nuestro espíritu sea cada día más grande en su gloria. Amén por ello. Amigos profesionales, la migración forzada, claro está, es uno de los fenómenos sociales que cada día está causando estragos. Causa estragos de tal manera y de una manera tan destructiva que pueblos inmensos, ciudades, países se han visto en la necesidad de ver partir a su propio pueblo. Y claro, debemos entender que un país no es un territorio, un país es su pueblo. Y cuando un pueblo se encuentra lastimado, cuando un pueblo se encuentra vulnerado, cuando un pueblo es vituperiado, vejado y por supuesto cercenado en sus Estado de Derecho más mínimo, entonces se ven forzados por supuesto a la migración. En este sentido se ha creado por supuesto el derecho migratorio y es casualmente sobre este tema del cual deseo hablarles. Un derecho migratorio que necesariamente tiene que ser conocido por supuesto por normar la situación legal de los migrantes al país de destino y que por supuesto con la existencia de ciertas políticas y normas que de orden interno tienen que respetarse, no solamente a nivel nacional, sino también de forma internacional. En este orden de ideas, nuestro propósito fundamental será, en este sentido, para esta conferencia, el proporcionar a los participantes los conocimientos académicos, pero también los conocimientos profesionales, que rijan en torno al derecho migratorio. Por supuesto, a los fines de poder establecer, de poder fortalecer la praxis profesional y como consecuencia de ello, generar un estado de seguridad legal en todos los patrocinados o incluso a los fines de poder generar en nuestros representados ese nivel de conciencia cultural, ese nivel de conciencia positivo que todo ciudadano requiere y necesita. En este orden de ideas, me voy a permitir poder hablarle de ciertos temas que considero de una u otra manera bastante vinculantes y que tienen cierta significancia dentro de lo que es el tema en sí mismo. En este sentido, vamos a establecer un concepto claro, pero al mismo tiempo lacónico y muy objetivo sobre el derecho migratorio y sus generalidades. De la misma manera, vamos a hablar sobre la migración en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Qué es lo que impulsa? ¿Por qué ese estallido humano que los obliga a ejercer el éxodo de una manera tan relevante? Y finalmente, hablar acerca de las causas. ¿Qué es lo que provoca la migración? ¿Cuáles son esos elementos, esos factores que generan cierto choque y que impulsan, que obligan a una persona a irse del país, que obligan a una comunidad a irse de su pueblo de origen, de su ciudad natal? Vamos a hablar un poquito de ello. Entonces te invito a que me acompañes en este hermoso recorrido del derecho migratorio y poder fortalecer nuestra praxis jurídica con un conocimiento claro y por supuesto a la altura de las necesidades reales. Cuando hablamos del derecho migratorio, óigase bien, del derecho migratorio, y cuando hablo del derecho por supuesto me estoy refiriendo a ese conjunto de normas y de allí es donde vamos a empezar a partir, ¿no? De ese conjunto de normas. Pero ¿qué es? ¿Qué es el derecho migratorio? El derecho migratorio básicamente es un conjunto de normas de derecho público, óigase, un conjunto de normas del derecho público que regulan el tránsito internacional de personas, llámese nacionales o extranjeros. Establece las modalidades y condiciones a las que se sujetará el ingreso, la permanencia o estancia e incluso la salida de extranjeros y lo relativo a la salida, la emigración y retorno
o repatriación de los nacionales. Nótese bien que acabo de definirlo de una manera bastante clara. El derecho migratorio, reitero nuevamente, es un conjunto de normas, pero es un conjunto de normas que van siempre pegadas al derecho público, que van siempre en plena alineación y equilibrio con los derechos humanos, y que necesariamente, de forma obligante, por ética moral, por condición humanística, tiene que ser adoptado y tiene que ser respetado, no solamente por los países de destino, sino incluso por los países los países de origen, de donde están saliendo las personas denominadas migrantes. Entonces, resulta ser que el derecho migratorio pasa a ser ese compendio, ese abanico tan amplio que aborda la protección de las personas y que de una u otra manera pareciese que se encuentran en estado de vulnerabilidad, y por qué no decirles, en algunas oportunidades se encuentran padeciendo de ese estado, del estado de vulnerabilidad. En este orden de ideas es importante recordar que el derecho migratorio está completamente vinculado, está alineado y guarda una estrecha vinculación con otras áreas del derecho. Nosotros, como profesionales del derecho, siempre vamos a estar en esta ingente necesidad de poder reconocer cuáles son esos elementos, cuál es esa área jurídica que directamente tiene que ser relacionada con el derecho migratorio a los fines de poder amparar y generar ese estado de protección de derecho y de justicia, y que de orden social requiere todo ciudadano. El derecho migratorio se relaciona básicamente con el derecho de refugio, óigase, con el derecho de refugio. También se relaciona con el derecho internacional de los derechos humanos y, por supuesto, el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario. Entonces, va a ser sumamente interesante que nosotros, los profesionales del derecho, ustedes que se encuentran en el ejercicio, que se encuentran en pleno desarrollo de formación académica y profesional, tengan siempre presente esta premisa, ¿no? Que jamás habrá una área del derecho completamente independiente, toda se vincula, y el derecho migratorio no es una excepción. Reitero nuevamente, se vincula con el derecho de refugio, se vincula con el derecho internacional de los derechos humanos, se vincula con el derecho humanitario y con otras leyes accesorias, llámese la penal, la civil, el derecho internacional privado. Todas esas áreas son bastante interesantes recordar, puesto que resguardan la protección integral moral, cívica, ciudadana de toda persona que se encuentre padeciendo de esta desagradable condición. Pero, ¿cuál es la regulación del derecho migratorio? He escuchado en muchas oportunidades que esta área, que esta ciencia jurídica no goza de protección jurídica. Cuando un ciudadano, cuando una persona se encuentra padeciendo de esta desagradable condición. Históricamente, la migración era regulada únicamente por medio de una normativa, es decir, la legislación nacional. Es decir, en otras palabras, el país de origen era quien regulaba la salida de una persona en cualquiera de las situaciones que quisiera establecerse. Por supuesto, con el incremento en la modalidad o en la movilidad humana de orden global, los estados han comenzado a cooperar entre sí. Se han visto en esa obligación, han tenido que empezar a cooperar entre sí de una forma que han comenzado a dictarse ciertas normas de carácter internacional sobre este tema. Llámese la Convención sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, o incluso el Pacto Global para la Migración Segura, para la migración ordenada, para la migración regular de los migrantes. El primer acuerdo intergubernamental sobre la temática, el cual incluso fue firmado bajo el auspicio de las Naciones Unidas en Marruecos en diciembre del año 2018. Estas son algunas de las regulaciones, aunque de esto poco a poco y en la misma medida que vayamos avanzando en la temática vamos a desarrollar de una manera bastante prudente. Cuando hablamos del derecho migratorio internacional, básicamente nos estamos refiriendo a que el derecho internacional rige las relaciones jurídicas entre los estados. Tengan ustedes siempre presente, ¿no? Si bien es cierto, contamos con legislación nacional, no deja de ser menos cierto que cuando existe cierto transitar, cuando hay movimiento de ciudadanos entre un país de origen y un país de destino, ahí comienza a imperar el derecho internacional público, se activa la protección de los derechos humanos, se activa el derecho internacional humanitario. En este orden de ideas es importante, pero sumamente importante recordar que en los últimos 50 años el concepto de derecho internacional se ha ampliado muchísimo, pero también de una manera lenta.
y lentamente, ¿por qué? Para poder incluir las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. Y por supuesto, entre el Estado y el individuo, entre el individuo y el Estado. Históricamente la migración era en su mayoría solamente regulada a nivel nacional, como se los acabo de comentar. Sin embargo, la legislación nacional era el único derecho relevante, diríamos, en el campo de la migración. Recordemos nuevamente que gracias a ese intercambio, a ese sistema de cooperación entre los estados vecinos, se han logrado diferentes acuerdos que nos han permitido poder generar ese abrazo de protección para las personas que, como ya se los he dicho, se encuentran en esta desagradable situación. El derecho migratorio internacional básicamente es una rama del derecho que se ha desarrollado durante el tiempo, pero por supuesto continúa desarrollándose conforme y de una manera continuada, evidentemente muy apegado a la necesidad de la cooperación internacional. En términos básicos, el derecho migratorio internacional tiene que ver con las diferentes responsabilidades, sí señor, con las diferentes responsabilidades y compromisos que de orden internacional se ven envueltos los estados vecinos o los estados de destino. Estos compromisos y responsabilidades, amigos, fijan los límites en la autoridad tradicional que los estados tienen sobre los asuntos de migración. Entonces hay que siempre respetar esas condiciones que los estados parte o que los estados de destino tienden a bien a desarrollar para poder recibir a las personas que se encuentran en condición de migrante. Sin embargo, hay un principio completamente fundamental, un principio, reitero, que es totalmente fundamental y que siempre será tomado en cuenta. Y este es que esto significa que un Estado no puede basarse en una disposición de legislación nacional para evitar una responsabilidad en el derecho internacional. Todos estamos en el deber, a nivel mundial, todos los estados vecinos estamos en el deber de cooperar. Es por ello que el derecho migratorio ha tenido un auge completamente significativo, y uno de los padecimientos tan desagradables que hemos tenido que ha vivido toda la América Latina, muy específicamente el sudamericano, países como Venezuela, como Bolivia, como Chile en su momento, como los peruanos, que históricamente han soportado mucho desastre. Hoy le toca a Venezuela tener que superar, tener que transitar este proceso. Entonces, reitero nuevamente, significa que un Estado no puede basarse, un Estado no puede basarse en una disposición única, específicamente su legislación nacional, para evitar una responsabilidad bajo el derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos en el deber de cooperar. Humanamente estamos en el deber de cooperar. El derecho internacional humanitario también cuenta con diferentes elementos, ¿no?, que ocupan distintas áreas del derecho. Como ya se lo había comentado, los derechos humanos, como una acción fundamental, como una obligación, como una necesidad del desarrollo, como el crecimiento del ser humano, e incluso en donde el Estado se encuentra en la obligación de aceptar, el Estado se encuentra en la obligación de aceptar el retorno de los residentes, tiene la obligación de ofrecer acceso consular a los no residentes, y por supuesto tratar el tráfico de los migrantes, evidentemente en áreas específicas que son completamente sujetas a los acuerdos internacionales específicos, como por ejemplo la migración laboral. Para ello, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, es una organización intergubernamental fundada, por supuesto, en 1951 y que se ocupa de la problemática de las migraciones. Esta organización internacional se encuentra ubicada en la ciudad de Ginebra, cuenta con oficinas locales en más de 100 países y por supuesto se trata de una organización creada por tratados por los estados soberanos. Desde septiembre del año 2016 esta asociación se encuentra completamente vinculada a las Naciones Unidas. Esta organización es el principal organismo de ámbito de la migración y trabaja para ayudar a organizar una gestión completamente ordenada y humana de la migración. Promueve la cooperación internacional en la materia, ayuda en la búsqueda de las soluciones prácticas a los problemas y proporciona, por supuesto, una asistencia humanitaria a los inmigrantes que la necesitan, ya que sean refugiados, sean personas desplazadas o de otro tipo de
de desarraigo del país, esta institución les ofrece este tipo de protección. Me gustaría que por favor ustedes pudieran compartir con mi persona un video formativo denominado "Cómo se enfrenta la migración en el mundo", a los fines de que podamos, por supuesto, adentrarnos muchísimo más en el tema. Entonces les invito a ver este video.